En los próximos minutos les vamos a contar del plan Sonrisa Sana que está llevando adelante la Corporación Municipal en Villa Alemana, el área de salud de la Corporación Municipal, bueno, y de todo el trabajo que se realiza también en el área dental. Hoy día nos acompaña la doctora Macarena Aravena. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Y también estoy con Joana Caroca, que es técnico dental también y que cumple una labor súper importante en todo este programa. Y ustedes dos son un equipo además, ¿no es cierto? Claro. Ahí somos un equipo de 5 odontólogos ¿Ya? y 7 paramédicos. Ajá. Que trabajamos exclusivamente para el módulo JUNAEV. A ver, hablemos un poquito de esto de Sonrisa Sana, porque esto es lo que está orientado principalmente a los niños, a los más pequeños de la comuna, ¿no? Claro, se atienden niños desde pre-kinder hasta octavo básico, de todas las escuelas municipales de Villa Alemana, y además este año incluimos a 2 escuelas particulares subvencionadas, además de la municipalizada. Mire qué bien, ¿eh? Oye, Joana, y tu labor es re importante porque tú tienes que preparar un poco a los niños que me imagino que llegan siempre con algo de temor, con un poquito de miedo al dentista. Y ahí, ¿cuál es tu función? Yo tengo la misión de coordinar los colegios, los cursos que van para allá, hacerles las educaciones, presentarles a los dentistas y realizar las técnicas de cepillado. Ah, eso es lo fundamental. Sí. Yo le preguntaba recién a Joana si hacía magia, porque ha estado, o por lo menos ha sido muy conocido que en Viña del Mar, en Valparaíso también, un técnico dental, pero que hace magicoterapia un poco, sí, para preparar también a los niñitos para estas sesiones o para estos tratamientos. Oye, y respecto del cepillado, aquí es fundamental también el apoyo que hay en la casa y en el colegio con respecto a la información que ustedes entregan, ¿no? Exactamente, sí, una coordinación en conjunto con los apoderados, con los profesores, y se entrega un kit, además, para cada niño. Doctora, pero esto es una parte del trabajo que hacen ustedes nomás, o sea, esto de trabajar con los niños, porque esto también está abierto a la comunidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros aparte de trabajar... o a los usuarios de los consultorios. Aparte de trabajar con los usuarios del consultorio, trabajamos además con las escuelas de Villa Alemana. Entonces, es harta la población que cubre este programa odontológico. Es bien importante dentro de la comuna. Ahora bien, con el tema de los colegios es fundamental porque ustedes atienden ahí a los alumnos desde muy pequeños y donde desde pequeño, y donde realmente se puede realizar una prevención para no tener casos complicados o cuestiones que lamentar de más alta complejidad en el futuro. Exactamente, eso apunta a tomar el paciente desde pequeñito, que no le tenga miedo al dentista, que se hagan ojalá sesiones preventivas de aplicación de barniz de flúor, de sellante, y no tener que llegar a reparar un daño mayor. Ajá. Oye, Joana, a propósito de no tener que reparar un daño mayor, el correcto cepillado de dientes, que es las técnicas que tú también ahí les impartes a los niños, los más pequeñitos, es fundamental para prevenir problemas en el futuro. Exactamente, damos harto énfasis en el cepillado, en la constancia de este y en la forma correcta de hacerlo. En los hábitos de alimentación. Exactamente, también. ¿La alimentación influye, doctora? Por supuesto, el alto consumo de hidrato de carbono va a influir negativamente en la salud oral. Por lo tanto, se llama a la población a consumir alimentos saludables, a que los niños lleven de colación alimentos sanos, fruta de preferencia, y no tanta comida con mucho carbohidrato como galletas, dulces. No tanta comida chatarra. Claro, bebidas de fantasía. En general, los chilenos tenemos buena, mala, más o menos la dentadura. Bueno, la salud oral chilena no es muy buena, ¿ya? Pero en la quinta región, gracias a estos programas y a la fluoración del agua, tenemos bastante buena salud comparado con otras regiones. ¿Cuánto influye el agua en eso también, en esto? Yo diría que influye harto. Han bajado mucho los índices, los indicadores de caries en la región. Tiene muy buenos indicadores de salud oral. Joana, ¿te toca de pronto a veces derribar ciertos mitos con los niñitos que están muy asustados, que tienen mucho miedo o que no se quieren realizar la atención? Sí, exactamente. Es difícil lograr así como un contacto directo, pero van varias veces en varias sesiones y nos vamos enseñando cómo son las estructuras del lugar. Cuesta un poco derribar a veces esa predisposición negativa que hay, doctora, porque a veces al niñito le dicen, te voy a llevar al dentista. Me va a decir que te pongo una inyección. Me va a decir que te pongo una inyección, claro. La vacuna. Entonces cuesta derribar esa predisposición negativa que hay.
Claro, por eso es importante los papás que no asusten a los niños con que te voy a llevar al doctor, te voy a llevar al dentista, porque eso no nos ayuda mucho, la verdad. Porque el día que nosotros tenemos que poner una anestesia, tenemos que poner una inyección, el niño va a estar aterrado. Claro, exacto, así es. Bueno, yo les quiero felicitar por este trabajo que están desarrollando en la Corporación Municipal de Villa Alemana a través del área de salud. Primero con este módulo dental, esta sonrisa sana, así le llaman a este plan que se está desarrollando para alumnos de los colegios municipalizados de la comuna de Villa Alemana. Y ya nos ha acompañado la doctora Macarena Lavena y la técnico dental Joana Caroca, quienes están a cargo de todo este trabajo, y les agradezco que hayan venido hoy día al programa. Gracias por haber estado con nosotros. Estén muy bien. Maestro Pérez, nos vamos, nos tenemos que despedir. Nos quedan debiendo las canciones, ¿ah? Sí, verdad, dijeron que iban a cantar. Nos comentaban que cantan para que los niños... Para relajar el ambiente. De todas maneras, sí, exacto, que nos quedan debiendo el canto. Exacto, para relajar el ambiente. Y a ustedes gracias por la sintonía, felicidades, chao, hasta mañana.